El equipo del canal de exploración paranormal de YouTube, Misterio JL, se adentra en esta ocasión a explorar el Panteón Civil de Culiacán, Sinaloa, en México, para registrar cualquier actividad sobrenatural entre las tumbas del cementerio. Y, aunque se escuchaban algunos extraños ruidos y aparentes lamentos al comenzar la exploración, cuando trataron de hacer contacto o invocar algún tipo de manifestación, empezaron a suceder extrañas cosas. ¿Alguien aquí? Si hay alguien o algo, manifiéstese. ¡Ay, cañón! ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿No fuiste tú, güey? No, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ay, güey, sentí que me tocaron la espalda, güey. A ver, revísame. ¿En qué parte? Aquí, güey, por esta parte, güey. A ver, déjate levantar la playera. A ver, levántate la playera. Neta, yo pensé que había sido tú. No. Man, no, Colo. ¿Qué tengo, güey? Güey, tienes 3 dedos pintados, güey. Pensé que había sido tú, güey. No seas... güey, la mano. Tengo... Colo, no manches, tienes una mano pintada en la espalda, güey. Un súbito y extraño dolor siente Colo en la espalda y, cuando Luis lo revisa, se da con la escalofriante sorpresa de ver una mano plasmada en el dorso de su compañero. El equipo, algo asustado, prosigue con la exploración, donde resaltaban los grandes insectos entre cucarachas y arañas que deambulaban en el lugar. Vean, amigos. Y como está, hay muchas aquí, por el tiempo de lluvias, colombiano, hasta culebras hay, creo. ¿Ah? Ay, güey. ¿Escuchó algo por acá? No seas... Ay, güey, Colo. No manches. ¿Y ese es donde está la araña, güey? Sin embargo, esto no sería nada comparado con lo que pasaría luego. Esta es la famosísima tumba, amigos. Como pueden ver, es una tumba que está completamente cerrada, amigos. Miren, está completamente cerrada. A ver, Colo, grabo para allá. Ahí está, güey. Ahí está. Amigos, esa muñeca dicen que cobra vida. Está un poco tenebrosa, colombiano. Se logra ver de este lado más claro, a ver. Ahorita vamos a invocar a los... Uy, qué fue una risa. Alguien se está riendo, ¿eh? ¿O qué es? ¿O alguien está llorando? ¿Qué fue? No sé, güey. Colombiano, siento que estamos aquí rodeados. Siento que algo nos está rodeando. Vas a poner el Spirit Box. Hay algún espectro el cual domina esta muñeca poseída que está aquí en este cementerio. Sí. ¿Sí dijeron? Si es así, hazte presente. Hazte presente. ¡Oh! No seas cañón, lo grabé, güey. ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué mueves la muñeca? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Por qué haces esto? Eres tú, el ente que está dentro de esa muñeca. ¿Qué dijo? ¿Estás molesto? Manifiéstate. ¿Sí? ¿Sí dijo? Parece que le muevo la cabeza, güey. ¡Oh! ¡Se está moviendo la cabeza! No. Sigue preguntando, sigue preguntando. Sí, güey. No seas cañón, güey, lo que estamos viendo, colombiano. ¿Será el espíritu de una niña, güey? No creo, esto no es bueno. Estás dentro de esta muñeca. ¿Eres mujer o eres un hombre? ¿Eres un demonio? ¿Sí dijo? Se está moviendo, güey. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. No seas cañón, güey, lo que estamos viendo, no puedo creerlo, güey. ¿Qué pedo? No dejes de grabar, no dejes de grabarla, güey. Ay, señor. La muñeca que se encuentra en esta tumba completamente cerrada empieza a moverse inexplicablemente ante la atónita mirada
de los exploradores que no creen en lo que están viendo. Al parecer, existe alguna entidad que reacciona a las preguntas e invocaciones de los hombres, pero esto todavía no estaba por acabar. Se está volviendo a manifestar, güey. ¿Se volvió, güey? Parece que sí. ¿En serio? Güey, como que se movió la cabeza y como que A se ver. rió, güey. Te lo juro, güey, te lo juro, güey. Necesito que... Ah, ahí está. Ay, señor. Necesito que... No, ahí está. Es que no se ve... Uy, se movió algo dentro, ¿eh? Sí. ¿Se movió algo dentro? Se está manifestando con la pierna. ¡Ah! La pierna. ¡Ah, la pierna, güey! Movió la pierna. Se está moviendo sola, güey, con el cuenco, güey. Mira la pierna, güey. ¡Ay! La pierna. Grábalo, güey. ¡Ah! Grábalo. Ya la agarré. ¡Ay, padre! Dios mío, güey, no puedo creer lo que estoy viendo, güey. Se está moviendo sola esa muñeca, no me lo explico, güey. Está cerrado, amigos, miren. Está completamente cerrado. Las ventanas están cerradas. A ver. Amigos, es imposible. Miren, es imposible esto. No puede ser, güey. No puede ser. Nunca había ¿Cómo visto esto. es posible que se mueva la muñeca si está todo cerrado? Amigos. Sí, güey. ¿Otra vez? Me pareció, ¿Otra vez? Me pareció que ¿Otra vez se movió movió? un juguete arriba, güey. Se está moviendo ¿Dónde? los juguetes arriba también, güey. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios padre! Dios mío. ¡Se está moviendo! ¡Se volteó! ¡Ay, no sé! ¡No seas mamón! ¡No manches! ¡Ah! Se movió. ¡Ay! ¡Está parada, cola! Caminó, güey. ¡Caminó! ¡No manches, güey! Caminó, güey. Esto es impresionante, güey. No mames, Esto güey. es impresionante. Sí está poseída, güey. No manches. Amigos, miren. Está adentro. Acaba de caminar esta muñeca, amigos. No. Se está moviendo, Colo. Se está moviendo. La aterradora muñeca se mueve en varias oportunidades, siendo cada vez más bizarra que la anterior. La tumba, completamente cerrada, solo hace más perturbadoramente realista esta experiencia paranormal, ya que imposibilita cualquier indicio de que la muñeca puede estar siendo manipulada con algún hilo o cuerda. Algo realmente impactante. Aún así, el equipo de Misterio JL seguiría investigando y adentrándose más en este oscuro cementerio. Entre algunas voces que parecían ser de niño y extraños golpes, llegan finalmente a otra tumba que llamó su atención, pero parece que todavía estarían por pasar escalofriantes experiencias. Necesitas luz. Escucho un niño, güey. Eres tú el espíritu de un niño. No. Y me contestó un niño, ¿eh? Güey. ¿Escuchó algo de este lado, Colo? Ahí está la tumba, güey. Esta es la que dices, ¿verdad? Sí, ahí está el juguete que te digo, güey. Vamos a mover las energías, amigos. Se cuenta que en esta tumba, pues... se alcanza a escuchar pasos, ¿eh? A través de este cuenco, invoco toda energía que se encuentra en este lugar. Toda energía que esté vagando aquí. No seas... Güey, graba ahí. No mames. ¿Lo viste? Sí, güey. Movió la cabeza, güey. Tú fuiste la que movió este mono. Escuché pasos detrás de mí, güey. Sí. Escuché pasos detrás de Tú mí. fuiste la que movió a este mono. ¿Qué dijo? No sé, güey. ¿Es una mujer? ¿Puedes manifestarte otra vez? Hazlo. ¡Oh! ¡Uy, cañón! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Escuché un niño? Un niño, güey. ¿Escuché un niño llorar? Moviste las energías con el cuenco, güey. Luego de todo lo ocurrido, el equipo decide finalmente salir del lugar. Entonces, ¿toda la evidencia que has visto en video puede ser realmente actividad paranormal, así como la posesión de una muñeca? Déjame tu opinión en los comentarios.
Un agradecimiento a la dama alterna Mari, que gracias a su aporte se pudo realizar este video. En el canal de YouTube My Name is Sam existen una serie de videos que documentan la extraña actividad que venía sucediendo en la casa del mencionado dueño del canal, que, al ver la persistencia de los extraños sucesos, decidió empezar a grabar todo lo posible. Hello? Who's there? What's going on here? Somebody's playing games and it's not funny. Are you kidding me? Durante varios minutos, Sam escucha que tocaban la puerta con insistencia, sin saber quién puede ser esas horas de la noche, ya que vive en una zona alejada de la ciudad. Va a revisar, pero no hay nadie. Luego, decide ir a dar una ronda por la casa y ver si puede ver algún intruso o alguien cerca del lugar. Pero cuando pasó por el lado de su casa, notó una sombra en una de sus ventanas. Rápidamente entró y subió al segundo piso, pero tampoco había nadie. Luego de esto, iría al sótano ya que la luz se había ido inexplicablemente. Lo que pasaría después sería escalofriante. These were closed. These were 100% closed. I never leave these open. If there's someone or something here,
I want you to prove it to me. I want you to close one of these doors. Come on! Oh, if I'm being honest, I'm glad nothing happened. Holy shit! Claramente, hay algo que no es normal en su casa. ¿Qué harías tú en el lugar de Sam? Déjame tu opinión en los comentarios. El equipo del canal de YouTube Kangwa P, que realiza exploraciones paranormales, se adentran en esta ocasión a un escalofriante cementerio localizado en Tailandia, pero este cementerio no era como cualquier otro. Lo extraño de este lugar es que contiene los restos de aproximadamente 400 personas que no han sido identificadas ni reclamadas por nadie, ni familiares ni amigos. Historias de personas locales cuentan de avistamientos de fantasmas sentados y otros llorando sobre sus propias tumbas. Los exploradores realizan diversos rituales en el lugar, pero luego decidieron como parte de ello buscar contactarse con las entidades. ¿Cómo lo harían? Bueno, uno de ellos se echaría en una de las tumbas vacías, buscando atraer a la entidad, mientras una cámara estática era dejada grabando. Lo que pasaría sería realmente aterrador.ตั้งสติก่อนโอใจเย็นๆเมื่อกี้เจออะไรเมื่อกี้ทีโอกำลังแบบได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงเหมือนคนทางบ้านมาเคาะผมแล้วทำเสียงทักอย่างเนี่ยโอกำลังแบบเฮ้ยโอเป็นไรวะ Luego de que estuviera recostado por aproximadamente 20 minutos, algo parece querer salir de su camiseta, lo cual lo hace salir aterradamente al hombre, quien se acerca a sus amigos para explicarle lo ocurrido, pero luego alguna fuerza sobrenatural lo jala como si fuera tan solo un muñeco de trapo. Esto es suficiente para que el equipo decida salir inmediatamente del lugar. Entonces, ¿puede ser toda esta evidencia real actividad paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. El canal del explorador del Medio Oriente, The Horror Adventures, realiza investigaciones a diferentes locaciones que se dicen se encuentran embrujadas, y en esta ocasión, los residentes atestiguan haber revistado y escuchado extrañas cosas en este lugar. Yassim se adentra a investigar, pero experimentaría de primera mano todo lo contado por los locales. Veamos. يا ريحة يا جن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم حصنت نفسي بلا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات. لا 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 لا. لا إله إلا الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات. لا 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 لا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله. معلش يا جماعة الخير. لا لا لا. Evidentemente, hay cierto tipo de actividad en esta casa, y aunque Yassin abandona el lugar disculpándose por retirarse tan prontamente, seguro que no es fácil estar solo en un lugar como ese. ¿Y tú, te atreverías a ir a un lugar así? Всем привет, друзья, меня зовут Тим Морозов. Tim dice haber sido contactado por una pareja que vivía en este lugar, que, luego de enterarse que su casa había sido asaltada por ladrones, fue a revisar, donde encontraron todas sus pertenencias tiradas. Cuando comenzaron a arreglar la casa, escucharon golpes desde el ático, a lo que el hombre fue a revisar mientras la esposa se quedaba en la habitación, pero no había nada arriba. De pronto, un grito aterrador de su esposa se escucha, junto con unos extraños golpes. Cuando baja rápidamente, encontró a su esposa aterrada. Las sillas se movían, así que salieron de la casa sin llevarse nada. Позже они уже сами не верили, что это произошло с ними. Но все-таки они решили написать мне, но попросили держать их имена, а также нахождение дома в тайне. Они попросили узнать, это было временное явление, или же здесь поселилось что-то страшное. Но, честно говоря, когда я сюда приехал, я не ощущал никакого страха, ни гнетущей атмосферы. Также пока устанавливал камеры, ничего не происходило, когда я проведу здесь несколько часов. Tim coloca un sillón frente al espejo e intenta hacer contacto con lo que haya en el lugar. Со мной может выйти кто-нибудь на связь? Morozov no se da cuenta, pero al momento de preguntar, una de las cortinas se mueve por sí sola, a pesar de que claramente se ve que no hay ninguna brisa de aire que mueva la otra cortina. Tim no tiene respuesta alguna, por lo que va a explorar la casa. Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Дайте знак, если здесь кто-нибудь есть. Здесь есть кто-нибудь? Дайте знак, если здесь кто-нибудь есть. Не знаю, друзья, либо меня обманули с этим местом, либо то, что было здесь, просто-напросто ушло. Tim no se había percatado de nada de lo ocurrido hasta el momento, y algo enfadado, piensa que posiblemente el lugar no tenga ninguna actividad paranormal. Así que
vuelve a tratar de hacer contacto, pero lo que captaría su cámara sería muy escalofriante. Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь из потустороннего мира? Мне кажется, я так всю ночь проведу. Здесь вообще ничего нету. Блин. Вот сейчас именно такое чувство было, что как будто бы кто-то на меня смотрел sзади. Morozov no logra notarlo, pero al momento de tratar de contactar con esa entidad, se ve el manto trasero levantarse como si algo estuviera dentro de él, pero segundo después se desvanece. Hasta el momento, Tim no se ha dado cuenta de la actividad que ocurre alrededor de él. Что-то он скрипнул сейчас. Может, правда из-за полов? Потому что я здесь ходил. Полы ходуном ходят. Черт! Черт! Сейчас показалось в зеркале. Как будто там... Где televisión? ¿Lo viste? Tim dice haber visto algo en el espejo cuando gira rápidamente. Se ve a alguien nuevamente debajo del manto que se encontraba parado, pero apenas un segundo luego, cuando gira hacia el televisor, el manto está totalmente tendido. ¿Cómo es esto posible? Там есть кто-нибудь? Tim dice no estar del todo seguro si algo paranormal ha estado pasando realmente, así que decide pasar la noche en el lugar, esperando poder evidenciar algo más concluyente, pero lo que estaba por pasar durante la noche podría costarle la vida. Удар был. Может, кто ломится ко мне? Кто там? Кто там?
Еще дверь открыта. Причем все. Tim se despierta por el ruido que hace la silla al moverse. No se ha percatado al levantarse que la puerta se encontraba abierta, la cual se abrió sola. Y, pensando que podría haber un intruso en la propiedad, sale protegido en busca de respuestas. Lo que pasaría luego sería escalofriante. Что сейчас было? Фак. Что сейчас было? Твою мать. Кто ты такой? Кто ты или что? Зачем ты это делаешь? Зачем ты бьешь стулья? Мне хозяева то же самое говорили, что ты бил этот стул. Друзья, пипец, я походу ошибался. Morozov confirma la actividad paranormal de la casa mientras se graba con la cámara, pero luego empezarían a ocurrir aterradoras actividades, y una de ellas podría costarle la vida. Ну вот эти движения стула были похожи на какой-то слабый, будто полтергейст. Твою мать, твою мать. Черт, твою мать. Черт, блин. Фак. Что значит эти движения стульями? Кто там? Я не знаю, какие должны силы подействовать. Это был не удар, вовсе не удар. Но треснуло полностью. Блин, я даже не знаю, сколько времени уже рассвело. Твою мать. Охренеть. Твою мать. Охренеть. Черт возьми. Сейчас мимо моей головы пролетел. Твою мать. Зачем?
Зачем ты это сделал? Что ты сказал? Или она? Una herramienta filosa pasa volando muy cerca de su cabeza, que claramente pudo haberle quitado la vida. Tim tiene suficiente y sale del lugar rápidamente, donde llega finalmente a su vehículo y espera calmarse para finalmente sacar sus equipos de la casa. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.